Me llamo Trinidad. Tengo 69 años. Esa tarde, la casa pesaba con el calor del final del verano. El aire acondicionado zumbaba, pero no lograbas ahuyentar la quietud que se pegaba a las paredes. Yo estaba sentada a la mesa de la cocina, ordenando las facturas mensuales como siempre lo había hecho en silencio. Con cuidado, con mi pluma alineada al borde de cada sobre. Era un hábito que nunca rompí, ni siquiera después de jubilarme tras 35 años de maestra. Leonela entró sin levantar la vista del celular. Sus tacones repiquetearon sobre el azulejo como signos de puntuación. Tenía ese tono cortante que usaba cuando quería sonar profesional, aunque yo sabía que solo era otra forma de mantenerme a distancia. De ahora en adelante, mamá dijo, el banco transferirá tu pensión directamente a mi cuenta. Creí haber oído mal. Siguió deslizando el dedo por la pantalla. Con voz firme, no necesitas nada. Solo un rinconcito para morirte. Las palabras no resonaron. Cayeron planas, como una piedra en tierra seca. Por un momento, solo la miré. A mi hija, a la misma niña que antes se escondía detrás de mi falda cuando un desconocido la saludaba. La cuchara que tenía en la mano se me resbaló y golpeó el piso. El sonido, un crujido metálico y agudo, pareció partir el silencio en dos. Me agaché a recogerla, con los dedos temblando. Ella ni me miró. Solo fue al refrigerador. Sacó una botella de agua y salió del cuarto. La puerta chasqueó al cerrarse. Me quedé allí, en cuclillas, sosteniendo la cuchara. El azulejo estaba helado contra mis rodillas. Había imaginado tantos tipos de dolor en mi vida: perder a mi esposo en aquel accidente en la obra, ver a colegas jubilarse antes que yo, despedirme de aulas llenas de niños a los que había enseñado, pero ninguno se sentía como esto. Era una herida que no sangraba, solo vaciaba todo lo que tenía adentro. Cuando por fin me incorporé, miré alrededor de la cocina. Mi cocina, aunque últimamente parecía de alguien más. Leonela y su esposo, Rafael. Habían cambiado tanto desde que se mudaron. Decían que era temporal, que me ayudarían después de mi caída el invierno pasado. Pero poco a poco, en silencio, se habían apoderado de todo. Repintaron los gabinetes, cambiaron mis cortinas, reorganizaron la despensa. Hasta el olor del lugar había mutado de canela y jabón a ese aroma estéril de limpiador de limón. Fui a mi cuarto y cerré la puerta. En mi tocador había una foto enmarcada de Leonela a los 8 años, sin los dientes de adelante, abrazando a un perrito que encontramos cerca del patio de la escuela. Toqué el vidrio con un dedo, trazando el contorno de su sonrisa. Solía creer que esa sonrisa era el propósito de mi vida. Afuera, la oía reír con Rafael en la sala. El sonido amortiguado pero alegre. Era la misma risa que usaba cuando quería hacerme creer que todo estaba bien. Me senté en la cama hasta que la luz se desvaneció. El reloj pasó de las 10, luego de las 11. A medianoche, regresé a la cocina. La casa estaba en silencio, salvo por el zumbido constante del refrigerador. Abrí su puerta y dejé que la luz pálida se derramara. Los estantes estaban llenos. Rafael siempre compraba marcas caras, botellas de vino, quesos importados, pero yo no podía probar nada. No tenía hambre. Solo necesitaba ver que algo aún funcionaba, que algo en esta casa podía zumbar y respirar y brillar sin crueldad. Cerré la puerta con suavidad. No era enojo lo que me llenaba. Era algo más pesado, más lento. Una especie de certeza de que hay palabras que no se pueden desoír. Frases que borran la forma de tu vida en un instante. Me senté de nuevo a la mesa y miré el espacio vacío donde antes estaban mis facturas. Mis manos ya estaban firmes en la pared del fondo. El reloj tic-tac suave
cada segundo marcando la distancia entre quien había sido esa mañana y la mujer sentada aquí ahora. Pensé en todos los niños a los que les había enseñado a escribir sus primeras frases. Cómo les decía que las palabras podían construir mundos. La frase de Leonela había hecho lo contrario. Había desarmado uno. Para cuando el primer rayo de luz del amanecer se coló por las persianas, yo seguí así a la mesa, escuchando el zumbido bajo y rítmico del refrigerador. Ese sonido se había convertido en mi único compañero. Aún no lo sabía. Pero sería el principio de todo lo que vendría después. El día que se llevó mi pensión fue el día que dejé de ser la mujer que ella creía poder destruir. A la mañana siguiente, desperté con el ruido de alguien moviendo muebles. El golpe de cajones pesados raspando el piso me envió un dolor sordo a las sienes. Salí al pasillo y vi a Rafael al fondo, empujando mi baúl de cedro hacia el cuarto de huéspedes. «¿Qué haces con eso?», pregunté. Se limpió la frente con la manga. Leonela pensó que quedaría mejor en el otro cuarto. «Estamos redecorando. Quiere un espacio más luminoso». «Ese baúl era de Gabriel», dije. «Él lo construyó con sus propias manos». Rafael no paró. «Sí, ya sé. Es solo madera vieja». «Trinidad, le estamos dando un refresh a la casa. Te va a gustar cuando esté listo». Hablaba como quien ya decidió por ti. El baúl raspó de nuevo. Me di la vuelta antes de decir algo de lo que me arrepintiera. Abajo, la cocina olía a café que yo no había preparado. Leonela estaba descalza, con el cabello recogido impecable, hablando por teléfono. Me vio y bajó la voz. «Mamá, ¿puedes no andar de un lado a otro tanto? Viene el decorador en 1 hora. Necesito que te quedes fuera del camino». «Decorador colgó». «Sí, estamos actualizando cosas. Tú misma dijiste que las cortinas eran de otra época». «Dije que me recordaban a tu padre». Respondí. Suspiró. «Exacto. Ese es el punto. Es hora de avanzar». Me senté a la mesa. «Tu padre pasó semanas pintando esta casa. Cada tabla en la cocina la tocó con sus manos. Tú tenías 7. Sostenías la escalera. Hace 20 años. Removió su café con precisión lenta. Mamá, no puedes vivir en los recuerdos. No vivo en ellos. Recuerdo lo que construyó esta casa». Me miró un momento impaciente, inquieta. «Haces que todo suene tan trágico». Luego tomó su taza y salió. Su voz resonando. «Intenta estar vestida cuando llegue el decorador». Me quedé donde estaba, con las manos alrededor de la taza vacía que había dejado. El calor se desvaneció rápido. Al mediodía, un desconocido medía las ventanas de la sala. Leonela lo seguía con un cuaderno, asintiendo, sonriendo. Rafael estaba cerca de la puerta, fingiendo interesarse. Yo me paré junto a las escaleras, invisible, como un marco que nadie quita el polvo. Cuando el decorador señaló el reloj viejo de la pared, el de Gabriel, de roble tallado, el que había marcado cada hora de nuestro matrimonio, Leonela dijo: «Ese puede irse. Pondremos algo más moderno». Sentí que el pecho se me apretaba. Me acerqué. Presioné la palma contra el lateral del reloj y dije, bajito: «Se queda». La sonrisa de Leonela se congeló. «Mamá, este es mi proyecto. No lo compliques». Rafael le puso una mano en el hombro. «Déjala que lo guarde, cariño. ¿Es solo un reloj?». Dudó. Luego se encogió de hombros. «Bueno, un recuerdo no arruina el estilo». El decorador se fue pronto. Cuando se marcharon, la casa olía a muestras de pintura nueva y al perfume de alguien más. Me senté sola en la sala, con el reloj tic-tac irregular detrás de mí. Esa noche encontré una camisa vieja de Gabriel doblada en una caja de donaciones junto a la puerta. Aún llevaba el leve olor a serrín. La acerqué a mi cara, recordando el calor de su hombro
el peso de su risa cuando hablábamos de envejecer juntos aquí. Construimos este hogar después de años ahorrando 2 trabajos. Reparaciones interminables. Una vida de cansancio compartido. Ahora, cada huella de él desaparecía, pincelada y a pincelada. Más tarde, en la cena, Leonela sirvió salmón a la parrilla y escanció vino. Hablé con el agente inmobiliario. Hoy dijo casual. Cree que, una vez terminadas las renovaciones, esta casa podría venderse en más de 400.000 pesos. Dejé de cortar mi comida. ¿Vender miro arriba? Eventual. Es una opción, mamá. Podrías mudarte a algo más chico, más fácil de manejar. Yo lo manejo bien. Rafael alcanzó su copa. No se trata de eso. Te mereces comodidad. Imagina un departamentito tranquilo cerca del mar. Menos trabajo para ti. Ya tengo quietud, dije. Demasiada. Leonela sonrió tensa. Solo estamos planeando adelante. ¿Para mí o para ustedes? No respondió. Alcanzó el servilletero y lo ajustó. Como si ese pequeño orden pudiera reemplazar el caos en sus ojos. Después de la cena, llevé mi plato al fregadero. Dijo que ella lavaría. Lo dejé ahí, sintiendo su mirada siguiéndome hasta que desaparecí por el pasillo. En mi cuarto, me senté junto a la ventana y miré el árbol de magnolia que Gabriel plantó el año en que nació Leonela. Las flores empezaban a dorarse en los bordes. Pensé en las noches que él y yo nos sentábamos debajo, planeando nuestro futuro, sin imaginar que nuestra hija un día haría esta casa irreconocible. El viento rozó el vidrio, trayendo el leve aroma a pintura fresca. Cerré la ventana y la trabé. El sonido del pestillo encajando fue lo único que se sintió mío. 2 días después, alguien tocó la puerta trasera, 3 golpecitos cortos. Luego una pausa. Casi no me moví. Ya nadie usaba esa puerta. Al abrir, estaba ahí Isabel, con una bolsa de papel y su uniforme de hospital. Trinidad dijo sonriendo. Te ves más delgada. No me digas que dejaste de comer otra vez. Isabel susurré, sorprendida de lo suave que sonaba mi voz. Pensé que estabas en turnos de noche. Cambié horarios. Me dio la bolsa. Guisado casero. La misma receta de cuando compartíamos esa estufa rota en la universidad. La dejé pasar. El aire cambió al cruzar el umbral más cálido. Más real. Miró alrededor y frunció el ceño. ¿Dónde está ese cuadro del puerto que tenías? Leonela dijo que chocaba con la nueva paleta de colores. ¿Paleta de colores? Repitió, con tono plano. ¡Ay, Dios! Esto no es el lobby de un hotel. Sonreí débil. No lo digas muy alto. Rafael podría cobrarte por pisar la alfombra. Hablando de Rafael, dijo. Vi su carro en la agencia esta mañana. ¿Modelo nuevo? Dijo que era una inversión de negocios. Isabel me estudió un rato largo, entrecerrando los ojos. Y los dejas manejar tus cuentas. Dudé. Dijeron que simplificaría las cosas. ¿Para quién preguntó? No respondí. En cambio, serví guisado en 2 tazones y le hice señas para que se sentara. Dio un bocado y asintió aprobando. Aunque su mirada seguía fija en mí. Conozco esa mirada, dijo. Es la que les ponías a tus alumnos cuando decían que no estudiaron. ¿Qué pasa? Trinidad, removí mi guisado despacio. Han cambiado todo. La casa, las facturas, hasta las cortinas. Me siento como una invitada en mi propia vida. Isabel se inclinó, codos en la mesa. No te estás volviendo loca. ¿Sabes? La gente trata de hacerte creer eso cuando quiere control. Sus palabras tocaron algo profundo. Algo que llevaba semanas susurrando. No me había dado cuenta de cuánto necesitaba oír a otra voz humana decirlo en voz alta. Piensan que soy frágil. Dije bajito, como si debiera estar agradecida de existir. No eres frágil. Dijo, estás cansada. Hay diferencia. Se oyeron pasos en el pasillo. Leonela apareció.
su expresión endureciéndose al ver a Isabel. Ah, no sabía que teníamos visita. Isabel trajo la cena, dije. ¡Qué amable!, respondió Leonela, voz dulce y filosa. Pero mamá necesita descansar. Se agobia fácil. Lo tendré en cuenta, dijo Isabel pareja. Aunque se ve perfectamente capaz. La mandíbula de Leonela se tensó. Solo tratamos de protegerla. Claro, dijo Isabel, levantándose. La protección es importante, pero también dejar que una persona respire. Cuando Leonela salió, Isabel me tocó el brazo. Si alguna vez me necesitas, toca 2 veces el poste de la cerca entre nuestros patios. Vendré, asentí, sin poder hablar. Después de que se fue, me paré junto a la ventana. Isabel cruzó el césped, su figura desvaneciéndose en el crepúsculo. La luz de su porche se encendió, un brillo constante en la oscuridad. Era la única luz en el vecindario que aún se sentía mía. Al día siguiente de la visita de Isabel, Leonela salió temprano a una consulta y Rafael la siguió pronto. Sus voces se perdieron por el pasillo, planes, plazos, risas que no llegaban hasta las paredes. Cuando la puerta principal se cerró, el silencio regresó como un respiro que por fin podía tomar. Esperé 10 minutos antes de tomar el teléfono inalámbrico del mostrador de la cocina. Mis manos temblaban. No de miedo, sino de algo más afilado. Resolución. El número aún estaba en mi libreta vieja de direcciones, bajo Hernández. Harold. Banco. Había sido el gerente de la sucursal que manejó los papeles de la pensión de Gabriel por décadas. No hablábamos desde hacía casi 5 años. Sonó 2 veces. Trinidad, dijo una voz familiar, profunda y cuidadosa. Caray, hace rato que no oía ese nombre. Harold, susurré. Qué bueno oírte. Suenas preocupada. Estoy bien, mentí. Solo necesitaba un consejo. Rió suave. ¿Consejo o rescate? Dudé. Tal vez los dos. Esperó. Siempre había sido paciente. Como quien ve a la gente entrar en pánico por dinero año tras año. Mi hija, dije al fin. Leonela ha estado manejando mi cuenta de pensión. O eso dice. El banco llamó la semana pasada algo de transferencias directas cambiando. No entendí, pero ella me dijo que no me preocupara. Trinidad, aún tienes esa cuenta a tu nombre. ¿Verdad? Creía que sí. ¿Tienes estados de cuenta recientes? Miré el montón de papeles en el mostrador. Los que Leonela organizaba. No. Ella lo maneja todo en línea ahora. ¿Recuerdas el número de cuenta? Lo recité de memoria. Los números grabados en algún lugar detrás de mis costillas. Lo oí teclear. Luego silencio. Exhaló despacio. Trinidad, estoy jubilado. Así que técnicamente no debería acceder a registros de clientes. Pero, por ti, digamos que eché un vistazo al lado público. Ha habido una actualización reciente de firma, nuevas autorizaciones en tus transferencias de pensión. No de tu sucursal, de la oficina del centro de Guadalajara. Guadalajara, fruncí el ceño. Nunca firmé nada ahí. Ese es el problema, dijo bajito. El archivo muestra tu nombre en formularios que estoy seguro no llenaste. La letra es demasiado uniforme, demasiado suave. Se me secó la boca. Harold, ¿estás diciendo que es falsificada? No puedo confirmarlo oficialmente. Dijo, pero entre tú y yo, sí. Quien lo hizo sabía exactamente qué copiar. Me senté fuerte en la silla más cercana. Los bordes de la mesa se difuminaron. ¿Movió los fondos? Pregunté. Aún no. Pero hay una solicitud pendiente para enlazar tu cuenta a otra bajo un nombre diferente. Inversiones Dover. El apellido de Rafael. Harold siguió. Aún está en revisión. Podría poner una bandera. Decir que necesitamos verificación. Te daría tiempo. Sí, dije rápido. Por favor. Pausó. Trinidad, escúchame.
Si falsificó tu firma, eso es un delito grave. Podrías presentar cargos. Presioné los dedos en mi frente. Es mi hija, lo sé. Por un largo momento. La línea estuvo en silencio, salvo por el leve zumbido del ventilador de su oficina. Gracias. Harold, dije al fin. ¿Has hecho suficiente? Carraspeó. Te enviaré copias de los formularios a tu dirección. No le digas que hablaste conmigo. No lo haré. Y Trinidad, su voz se suavizó. Siempre fuiste la calmada. No dejes que te quiten eso también. Cuando colgué, la casa parecía más chica. El reloj tic-tac más fuerte. Arriba. Un grifo goteaba. Uno que Rafael nunca le arregló. Me serví un vaso de agua y miré el reflejo temblando dentro. Mi hija había falsificado mi nombre. No metafóricamente. No emocionalmente. Con tinta y papel y propósito. El teléfono sonó de nuevo, haciéndome saltar. Lo dejé sonar 2 veces. Luego contesté. Mamá. La voz de Leonela. Llamó el decorador mientras no estaba. No dije pareja. Bien. Necesitaré que firmes unos papeles del banco más tarde. Por cierto, trámites rutinarios. Claro, dije, manteniendo el tono ligero. Cuando quieras. Sonó complacida. ¿Ves? Por fin te estás relajando. Después de colgar, bajé el teléfono despacio. Mis manos habían dejado de temblar. El miedo se había ido, reemplazado por algo más frío, claridad. La próxima vez que me diera una pluma, estaría lista. Me dije que buscaba nada en particular cuando subí al ático. La casa aún tenía habitaciones con las costumbres de Gabriel. Un clavo extra aquí. Un trozo de papel tapiz sin terminar allá. Y me gustaba cómo su memoria vivía en cosas pequeñas y tercas. Aparté una pila de anuarios viejos y encontré el baúl de cedro encajado entre las vigas. La tapa hinchada de polvo. Tomó las 2 manos levantarla. Adentro, bajo un pañuelo descolorido, había una caja metálica con cierre de latón. Gabriel la guardaba en el cajón inferior de su escritorio del taller desde que tengo memoria. Yo había usado la llave para dar cuerdas a su reloj viejo después de que murió. La caja se sentía como una isla sellada del pasado. La puse en mi regazo y escuché a la casa sentarse. La llave estaba pegada debajo del baúl. Una tira vieja de cinta con la palabra Gabriel, escrita en su letra cuidadosa e inclinada. Mis dedos temblaron al girarla. La tapa se abrió con ese suspiro pequeño y satisfactorio que dan las cosas que han estado esperando. Adentro había papeles en pilas ordenadas, certificados de seguro, bonos de ahorro, un sobre grueso con el sello del banco. También un cuaderno de cuero con listas de compras y notas que Gabriel garabateaba en noches tranquilas. Pasé el pulgar por un aceite, clavos y una nota a revisar papeles de pensión. Siempre le gustaba recordarme las cosas prácticas, las que mantenían un hogar sin desarmarse. Debajo de los papeles, envuelto en papel encerado, había un frasquito de vidrio con etiqueta amarilla. Olía leve a cloro. Lo alcé a la luz y el líquido captó el sol. Delgado y claro, porque Gabriel guardaba un concentrado de limpieza del armario de conserje de la escuela. No lo sabía. Tal vez porque arreglaba lo que encontraba roto. También una foto doblada 2 veces. Gabriel y yo en el porche el verano en que nació Leonela, nuestras caras entrecerradas como conspiradores. La presioné contra mi pecho hasta que los bordes se calentaron. Un golpecito suave en la puerta del ático. Me sobresalté y bajé la caja. «¡Trinidad!», era la voz de Isabel, ligera y cautelosa. Vi tu carro y pensé traer los muffins extras que hice. Empujó la puerta y entró, quitándose harina de las palmas. «Isabel», dije, poniéndome de pie. Le di la foto sin pensar. La miró con una ternura que de pronto necesitaba. «Se ven tan jóvenes», murmuró. «Tú te ves cansada ahora». Me tocó el brazo. «¿Estás bien? ¿Has estado más callada de lo normal?». Tragué.
Leonelas ha estado cambiando cosas. Los labios de Isabel se afinaron. Te digo una cosa, nadie se mete a vivir y finge que te posee. Sacó un sobre pequeño de su bolso. Una amiga de la clínica lo dejó. Es un volante de ayuda legal. Ayudan a gente mayor con papeles. Me lo dio como si fuera precioso. Gracias, dije. Ya tengo una llamada pendiente. Pensé en la voz de Harold. La forma callada en que dijo firmas falsificadas, inversiones Dover, revisión pendiente. Se sentía raro tener a un hombre del banco de mi lado como aliado secreto. Isabel miró dentro de la caja abierta. ¿Qué más hay? Le mostré los bonos y el sobre. Tomó el frasquito y lo giró en sus dedos. Curioso guardarlo, dijo, alzando una ceja. Pero bueno, Gabriel siempre guardaba cositas raras. Era práctico, dije. Arreglaba lo que necesitaba arreglo. Isabel cruzó las manos. Firme. Bien. Eso significa que tú puedes arreglar esto. Su voz era suave pero sólida. Como enfermera dando una inyección que necesitas pero no quieres. No les digas que lo encontraste. Guárdalo seguro. Envolví la caja en el pañuelo y la metí de nuevo en su cuna de cedro. Guardé la llave en el tacón de mi zapato donde nadie miraría. Al bajar, la casa olía a pintura fresca y planes nuevos. Leonela y Rafael estaban a la mesa, haciendo listas y riendo como conspiradores. Puse mi mano en el respaldo de una silla y dejé que el recuerdo de la nota de Gabriel revisar papeles de pensión descansara en la punta de mi lengua. No les dije que tenía la caja. No les dije que había encontrado el frasquito. Me moví por el día como siempre, ahora sintiendo el peso de un pasado que aún podía ser útil. Pasó una semana antes de que Leonela mencionara el banco otra vez. Esperó hasta el desayuno, cuando yo aún estaba medio dormida y el café no había hecho efecto. Mamá dijo ligera, untando mantequilla en su pan. Necesito que firmes unos formularios nuevos de pensión. El banco quiere todo en un solo archivo. Asentí, cuidando mantener la cara en blanco. Está bien, hija, déjalos en el mostrador. Rafael sonrió sobre su taza. ¿Ves? Eso me gusta de tu mamá. Cooperadora, no como la mía pregunta todo. Leonela le dio una mirada. ¿Quieres decir que lee antes de firmar? Exacto, dijo, sonriendo burlón. Sonreí débil. Entonces es una mujer lista. Rafael rió. No te preocupes, Trinidad. No hacemos nada turbio, solo reorganizamos tus fondos. Te ahorrará dolores de cabeza después. Confío en ustedes, dije. Las palabras salieron suaves como cristal. Se recostó en su silla, satisfecho. Ese es el espíritu. Cuando se fueron a trabajar, lavé los trastes despacio, uno por uno, y vi el agua girar por el drenaje. Los formularios de pensión estaban apilados prolijos en el mostrador. Una pluma encima como invitación. No los toqué. El sobre de Harold había llegado el día anterior, copias de los mismos formularios, sellados y fechados, con mi firma falsificada al fondo. Los había guardado dentro de la caja de Gabriel. Esa tarde, Rafael llegó primero. Tiró su chaqueta en el sofá y se sirvió un trago. Día pesado, dijo. La gente ya no valora el trabajo duro. Tal vez sí, dije, pero no el que se aprovecha de los demás. Rió. Suenas como maestra otra vez. Se acercó, bajando la voz. ¿Sabes, Trinidad? Tienes suerte de que Leonela y yo nos hayamos mudado. La mayoría de tu edad no puede con una casa grande. Te estamos salvando. Eso es caridad socios, dijo. Tú nos das espacio. Nosotros manejamos los detalles. Tú tienes paz. Paz, repetí suave. No oyó como lo dije. Se tomó el resto del trago y subió más tarde esa noche. Leonela trajo los formularios a mi cuarto. Llevaba su sonrisa paciente, la que usaba con meseros o gente de quien quería algo. Mamá, ¿puedes firmar estos esta noche? El banco cierra temprano mañana.
Tomé la pluma y miré la primera página. Todo ya está lleno. Es procedimiento estándar. La letra era demasiado perfecta, demasiado practicada. Pasé el dedo sobre mi nombre. Ya firmado al fondo. Has mejorado en imitar mis curvas, dije bajito. Su cabeza se alzó de golpe. Que sonreí. Dije que tu letra es más limpia que la mía nunca fue. Exhaló, aliviada. Ah, gracias. Me asustaste un segundo. Firmé cada línea con precisión lenta. Mi firma real junto a su imitación. Al terminar, tapé la pluma y se la devolví. Listo, dije. Me besó la mejilla. Eres la mejor, mamá. Después de que se fue, me senté al borde de la cama, mirando los papeles que creía suyos. Ya había planeado mi siguiente llamada. Harold congelaría la transferencia antes de que pasara. Abajo, oí a Rafael reír mientras se servía otro trago. El sonido subía por las ventilas como advertencia. Apagué la lámpara y susurré en la oscuridad. Sí puede significar muchas cosas. La cena olía a areca, limón y ajo, pero no tenía calidez. Leonela estaba sobre la estufa, moviendo la sartén con gestos rápidos y eficientes. Rafael escanciaba vino y tarareaba una canción que no conocía. Puse la mesa en silencio. El ritmo de nuestros movimientos se había vuelto mecánico, como 3 personas ensayando una obra en la que ya no creían. Mamá, dijo Leonela sin voltear. ¿Recuerdas triturar los estados de cuenta viejos del banco? No quiero papeles tirados. Están en el cajón, dije. Su tono se agudizó. ¿El cajón o la basura? Tienes que ser clara. Rafael rió. Es maestra. Cariño. La claridad es su especialidad. Puse las servilletas junto a los platos. Estoy jubilada, dije. Exacto, dijo Rafael, sentándose. Lo que significa que puedes relajarte mientras nosotros manejamos. ¿Te lo has ganado? Leonela le sonrió. Esa sonrisa practicada y pública que nunca llegaba casi a los ojos. ¿Mamá gusta estar involucrada? ¿Verdad? Solía, dije. Antes de que todo ya estuviera decidido por mí, el aire se afinó. El tenedor de Leonela pausó sobre el platón. ¿Qué se supone que significa eso? Nada. Tomé asiento. Pásame el pan. Comimos en silencio frágil. El único sonido era el raspado de los cubiertos contra la porcelana. Rafael se sirvió 2 veces más. Cuando Leonela habló de nuevo, su voz era más baja. Pero el filo seguía ahí. A veces pienso que no aprecias lo que hacemos por ti, dijo. La miré. ¿Qué hacen por mí? Mantenemos esta casa en pie. Manejamos tus finanzas. Nos ocupamos de todo lo que no deberías preocuparte. Como mi pensión se congeló. Los ojos de Rafael se volaron hacia ella. Luego a mí. Trinidad, dijo Rafael ligero. Eso es exactamente. No deberías pensar en eso. Leonela lo tiene controlado. Siempre lo tiene, dije. Cortando un pedacito de pollo. Incluso cuando necesita mi firma para hacerlo. La silla de Leonela crujió. Estás insinuando algo. Mamá. Espero que no sea lo que pienso. Solo admiro lo confiada que te has vuelto. Dije. Antes le tenías miedo a los errores. Su mandíbula se tensó. Tal vez crecí. Tal vez, dije suave. Rafael alcanzó otra botella. No hagamos de esto un juicio. Somos familia. Leonela rió bajito. A veces me pregunto... Se levantó a recoger los trastes. Al inclinarse sobre el mostrador, una carpeta se deslizó debajo un montón de correo. La agarró rápido. Demasiado rápido. La etiqueta decía... Consolidación de cuentas antes de que la metiera en su bolso. Deja los trastes. Hija, dije, yo termino después. Está bien, respondió de espaldas. Rafael empujó su silla y le besó la coronilla. Ven a la cama cuando termines. Mañana es día grande. Cuando desaparecieron arriba, me quedé a la mesa, mirando los platos vacíos. La cuchara junto a la mía captó la luz. Aún temblando del último movimiento. La recogí, la limpié
y la puse callada junto a su vaso de vino intacto. Pasaba de medianoche cuando la casa por fin se calló. Esperé hasta que las risas arriba se convirtieron en el ritmo de la voz de Leonela y los pasos pesados de Rafael. Luego me deslicé de la cama y caminé descalza a la cocina. El piso crujió bajo mis pies como avisando a alguien. La única luz venía del refrigerador. Un cuadrado pálido contra las paredes oscuras. Lo abrí no por comida, sino por espacio. La carpeta de pensión seguía en el bolso de Leonela, colgado en la silla. La había dejado ahí, descuidada con su victoria. Levanté la solapa con cuidado y saqué los documentos que creía que nunca notaría. Su letra imitaba la mía con precisión escalofriante. Las curvas de la T. La inclinación de la D. Si no hubiera visto los papeles reales de Harold, tal vez los creería. Pero sabía cuáles eran suyos, los que fluían demasiado perfectos, demasiado confiados, sin edad ni temblor. Del gabinete saqué una bolsa de congelador y puse las páginas planas dentro. Cada una pesaba más de lo que papel debería. Mi nombre estaba por todos lados, hueco y prestado. Un sonido pequeño me hizo pausar. Isabel, susurré, al ver la sombra en la puerta. Entró, cabello revuelto, aún con su chaqueta de enfermera. No podía dormir, dijo suave. Vi tu luz. ¿Qué haces? ¿Terminando algo? Dije. Miró la bolsa. Luego a mí. Esos son papeles del banco. Son prueba, dije, de todo lo que ha tomado, de todo lo que planea tomar. Isabel se acercó, sus zapatos susurrando contra el azulejo. ¿Qué vas a hacer con ellos? Esconderlos, dije. Donde nunca mirará. Su mirada cayó al congelador abierto. ¿Almacenamiento en frío? Preguntó, medio sonriendo. Lo suficientemente frío para la verdad, dije. No discutió. Sabía mejor que nadie que la justicia, rara vez, llega caliente. Me dio un rollito de cinta de su bolsillo. Sella bien, sin humedad. Juntas presionamos los bordes hasta que el aire desapareció. Llené un tazón grande con agua. Metí la bolsa y vi cómo se hundía. Los papeles flotaron un poco, como reacios a ahogarse. ¿Qué es eso?, preguntó Isabel al verme escribir en un bloc. Una nota, dije. La arranqué y la puse encima de la bolsa antes de meter el tazón al congelador. La tinta brilló bajo la luz. Nunca subestimes a una madre. Isabel exhaló por la nariz. Parte miedo, parte admiración. Siempre tuviste un coraje callado. No me siento valiente, dije. Me siento cansada. Las mujeres cansadas son peligrosas. Dijo. Se les acabó la paciencia. Tomó mi mano. Su agarre cálido y firme. Sabes que esto no ha terminado. Lo sé, dije. Pero esta noche quiero que se sienta segura. Quiero que crea que ganó. Isabel asintió. Entonces, actúa como si... Lo hice. A la mañana siguiente, preparé hot cakes y sonreí durante el desayuno, mientras Leonela platicaba de reunirse con el asesor de inversiones. Rafael presumía de un posible ascenso. No notaron mi calma. La confundieron con rendición. Mamá, dijo Leonela entre bocados. Te ves mejor hoy. Por fin sueltas todo ese estrés. Tal vez sí, dije, sirviendo miel. A veces soltar es más fácil que pelear. Rafael sonrió. ¿Ves? Te dije que entraría en razón. Alcanzó la mesa y apretó mi mano. Nos lo agradecerás después. Mamá, de veras. Sus dedos eran suaves, jóvenes, sin marcas de años de trabajo. Me pregunté cuánto tardaría en entender que la comodidad construida en engaño siempre se derrumba. Después del desayuno, agarró su bolso y me besó la mejilla. No me esperes despierta. Tenemos juntas toda la tarde. Me limpié su labial de la piel después de que se fue. La mancha salió fácil. Cuando la casa quedó vacía, abrí el congelador de nuevo. El bloque de hielo ya empezaba a formarse pálido, sólido, escondiendo la verdad en su corazón congelado. Presioné mi palma contra la superficie, sintiendo el leve zumbido del compresor. Adentro.
La nota flotaba, atrapada pero legible. La justicia, pensé. Necesita descansar en algún lugar frío hasta que esté lista para servirse. La mañana empezó con el ruido de puertas de gabinetes y los pasos rápidos de Leonela. Yo estaba a la mesa, manos alrededor de una taza caliente, cuando jaló la puerta del refrigerador. Un respiro agudo. Luego un sonido que nunca le había oído, delgado, rasgado, animal. Gritó. Rafael entró tronando del pasillo. ¿Qué pasa? La mano de Leonela estaba en la manija del congelador. Nudillos blancos. Ven acá. Se asomó, entrecerrando ojos. Es hielo. No es solo hielo, siseó. Jaló el cajón del congelador lo más que dio. El tazón estaba en el centro. Un bloque nublado con los papeles sellados dentro y un cuadrito de escritura atrapado arriba. Rafael se inclinó más. Leyó en voz alta. Voz entrecortada. Nunca subestimes a una madre. Leonela giró hacia mí. ¿Qué es esto? Tomé un sorbo de café. El desayuno está en la estufa. Hot cakes. Aún tibios. No hagas eso, dijo, señalando el hielo. No finjas que no lo hiciste. No fingí, dije. La risa de Rafael fue delgada. Muy listo. Trinidad, dramático. También. Pero esto no prueba nada. Prueba todo, dijo Leonela. Jaló del tazón, tratando de levantarlo. El escarcha chilló contra el plástico. Lo puso en el mostrador y golpeó el hielo con una cuchara de madera. La cuchara rebotó inútil. ¿De dónde sacaste estos? ¿Cómo los conseguiste? La carpeta estaba bajo tu correo. Dije, la dejaste en la silla. Parpadeó. Rápido y brillante. Revisaste mi bolso. Tú pusiste mi nombre. Primero, dije. Rafael alcanzó un cuchillo. Agua caliente, masculló, abriendo la llave. Podemos derretirlo. Cuidado, dije. Me lanzó una mirada, la vieja sonrisa de vendedor pulida de vuelta. No le tenemos miedo al papel. Trinidad, el papel no es lo que deberían temer. El agua corrió. Vapor empañó el plástico mientras Leonela sostenía el tazón bajo el chorro. Va a tardar una eternidad. Me puse de pie. Déjame ayudar. Tomé el tazón. Lo puse en el fregadero y bajé el agua a un hilo constante. Romperás las páginas si lo fuerzas. Leonela me miró como si hubiera hablado en otro idioma. ¿Por qué protegerías estos? Porque son míos. Rafael apagó la llave y tomó un cuchillo de mantequilla para hurgar el borde. La hoja raspó, resbaló y patinó sobre el escarcha. Maldijo. Sacudió la mano y lo intentó de nuevo. Es una táctica de miedo, dijo. Quiere ponernos nerviosos. Es un registro, dije. Nada más. La respiración de Leonela era superficial, casi lo bastante rápida para empañar todo el borde del congelador. ¿Piensas que eres tan lista? ¿Piensas que un tazón congelado te hace heroína? Pienso que mi nombre me pertenece. Golpeó el cajón con la cadera. Luego lo abrió de nuevo como si el movimiento cambiara lo que veía. No tenías derecho. Tú no tenías derecho, respondí. Rafael bajó el cuchillo y dio un paso hacia mí. Palmas arriba. Bueno, basta de teatro. ¿De dónde sacaste realmente estos formularios? ¿Quién te está dando ideas? Miré sus manos. El leve temblor que no estaba ayer. ¿Estás nervioso? Estoy molesto, dijo. Gran diferencia. Leonela cruzó los brazos sobre el pecho. ¿Isabel te ayudó? ¿Isabel trajo guisado? Dije. ¿Y compañía? Leonela rió una vez. Frágil, claro, y apoyo moral. Nunca le caí bien. Te adoraba cuando eras amable. Dije. Rafael golpeó el mostrador. Vamos al grano. ¿Qué quieres? Trinidad. ¿Quieres quedarte con la casa? Bien, podemos hablar de una compra, un plazo. Intentaron venderla sin mí. Dije. Intentaron mover mi pensión a una cuenta con otro nombre. El rostro de Leonela se tensó. Estás torciendo todo. Tú torciste mi firma. Miró el bloque de nuevo.
Las páginas atrapadas parecían anguilas bajo hielo. Grises, evasivas, innegables. Rafael se inclinó a su oído. «No entres al juego», susurró. «Demasiado alto. Podemos arreglar esto. Solo necesitamos los papeles». «¿Arreglar qué?», pregunté. Los ojos de Leonela volaron a mí. «Te estábamos ayudando». «¿Borrándome?» «No es justo», dijo. «Has estado fallando. Olvidaste tus medicinas 2 veces el mes pasado. Olvidé porque moviste las botellas». Rafael tomó el tazón de nuevo. «No estamos haciendo esto». Lo levantó, lo golpeó de vuelta en el fregadero y abrió el agua caliente a tope. «Saldrá en minutos». «El hielo se agrieta», dije. «Los tazones también», sonrió burlón. «Entonces compramos uno nuevo. Tal vez necesiten una historia nueva también». Por un largo rato, el único sonido era el siseo del agua. El hielo se nubló. Luego se aclaró. Luego se nubló de nuevo. Las palabras de la nota seguían nítidas. «Nunca subestimes a una madre». Leonela habló primero. Voz baja. «¿Cuánto llevas planeando esto?» Desde tu frase dije. Parpadeó. ¿Qué frase? De ahora en adelante. «Mamá, el banco transferirá tu pensión», dije, usando su tono, la forma en que no me miró, la forma en que la palabra rinconcito cortó. Esa frase se encogió como si una puerta se hubiera azotado detrás. No lo dije así, pero lo dijiste así. El celular de Rafael zumbó en el mostrador. Lo ignoró. El segundo zumbido lo hizo maldecir. Revisó la pantalla, y la suavidad en su cara cayó un poco. «Tengo que contestar», dijo. «Saliendo, trabajo, ponlo en altavoz», dijo Leonela. No dijo. Y salió del cuarto. Lo vio irse. Luego me miró. «No eres la víctima que finges». Dejé de fingir. Estaba tratando de darte estabilidad, dijo. «Un departamentito cerca del mar. Sin escaleras, sin recuerdos viejos arrastrándote. Y tú tendrías las llaves». Abrió la boca, la cerró, y al fin dijo. «No me gusta quién estás siendo». Puse mi taza en el fregadero junto al hielo. «Estoy siendo lo que me enseñaste cuando era chica. La mujer que sostiene la escalera. La que sabe esperar a que la pintura se seque». Rafael regresó. Voz tensa. «Tenemos que irnos», le dijo a Leonela. «Ahora...» «¿Qué pasó?», preguntó. Nada, dijo demasiado rápido. Tomó un trapo, lo envolvió alrededor del tazón y jaló. El hielo se movió un poquito. Agua salpicó su muñeca. Maldijo. Soltó el tazón y sonó de vuelta en la pila. El ruido retumbando en la cocina como campana sorda. Leonela miró los papeles bajo la lámina fracturada. «No dejamos esto aquí». Tomé un segundo trapo y lo presioné al lado para que el tazón no se volcara. «Seguirá aquí cuando regresen». Me miró y vi entonces el borde del miedo. La primera grietita pequeña. «No puedes hacer esto», dijo. «Ya lo hice». Rafael tomó sus llaves. «Volvemos en 1 hora. Prepararé más café», dije. Me miró fijo. «¿Piensas que ganaste?» «Pienso que el hielo es grueso», dije. «Eso es todo». Se fueron sin otra palabra. La puerta chasqueó. La casa exhaló. Apagué la llave y puse el tazón en un trapo en el centro del mostrador. Alcancé la tetera y la llené para café fresco. La cocina callada salvo por el reloj y el leve zumbido del refrigerador. Puse las tazas como si vinieran invitados. Luego me quedé ahí con el vapor subiendo alrededor de mis manos, escuchando el miedo cambiando de cuarto. Regresaron antes del mediodía. La puerta azotando lo bastante fuerte para traquetear el gabinete de vidrio. Yo estaba quefema a la mesa con mi té, fingiendo leer el periódico. Los ojos de Leonela estaban rojos, los de Rafael afilados y huecos. No me hablaron. Hablaron pasando de mí, sobre mí, como si yo fuera aire que habías aprendido a respirar solo. «Dime», espetó. «¿Qué hiciste en el banco?» «Preparé café», dije. «¿Quieren?»
Basta, ladró. Basta de fingir que no sabes de qué hablo. Rafael golpeó la mano en el mostrador. Las cuentas están congeladas. Trinidad, las transferencias de pensión, el fondo de inversión, todo. Tienes que haber llamado a alguien. Doble el periódico. Tal vez el banco decidió revisar sus registros. Leonela se volvió contra él. Dijiste que sería sin problemas. Dijiste que nadie notaría. No empieces. Gruñó Rafael. Tú lo empujaste demasiado pronto. Dejaste los papeles tirados. Los dejé donde me dijiste dio, un paso más cerca. Voz baja y peligrosa. No me culpes a mí. Te culpo de todo, dijo, temblando. Querías la casa. Querías control. Usaste a mi madre porque creías que era débil. Rafael rió una vez. Amargo y corto. Tú falsificaste las firmas, Leonela. No yo. Su boca se abrió. Me dijiste que lo hiciera, pruébalo. El silencio que siguió fue más grueso que cualquier pleito que hubiéramos tenido. Leonela se volvió a mí. Desesperada. Mamá, ¿lo oíste? Dile que sabes que lo hice por nosotros. ¿Por nosotros? Repetí callada. Asintió rápido. Quería asegurar todo antes de que se complicara. Antes de que tuviéramos que tomar decisiones que no pudieras manejar. Rafael bufó. No se lo traga. Miré a los dos sus caras tensas. Dedos temblando de miedo y me di cuenta de que el cambio estaba completo. Ya no estaban unidos. Eran rivales en el mismo bote hundiéndose. El celular zumbó junto a mi taza. Lo miré, mi pulgar rozando la pantalla. Un mensaje nuevo de Harold. ¿Estás lista? Sí, escribí. Luego, envía los archivos. Rafael notó. ¿A quién le mandas mensaje? A nadie importante, dije. Leonela se lanzó por el celular. La dejé tomarlo. Miró la pantalla, leyendo el nombre en voz alta. Harold Hernández, el gerente del banco. El color se drenó de la cara de Rafael. ¿Qué hiciste? Me aseguré de que la verdad tenga a dónde ir, dije. Retrocedió lento. ¿Llamaste al banco? Les dijiste. Les dije que miraran de cerca. Dije. Las firmas, las cuentas, todo. Leonela soltó el celular como si quemara. ¡Nos arruinaste! No dije. Poniéndome de pie. Ustedes se arruinaron solos. Rafael agarró su saco, mascullando maldiciones. Leonela lo siguió a la puerta, gritando su nombre. Pelearon todo el camino al porche. Voces rompiéndose como vidrio. Cuando la puerta azotó al fin, tomé mi celular de nuevo. El mensaje de Harold parpadeó una vez más. Entregado. Afuera. El motor de su carro rugió. Miré por la ventana mientras se gritaban. Gestos salvajes. Caras colapsando bajo el peso del pánico. Presioné mi mano al vidrio y susurré. Eso es lo que parece la verdad cuando llega con hambre. La llamada vino justo después del desayuno. Estaba enjuagando una taza cuando el teléfono sonó. Agudo y oficial. Señora Trinidad, preguntó una voz. Soy Harold Hernández de la sucursal de Guadalajara. Quería confirmar que recibió los documentos nuevos. Sí, dije. ¿Todo en orden? Sí, señora. La pensión ha sido reinstalada exclusivamente a su nombre. Todas las autorizaciones previas se anularon esta mañana. Las cuentas enlazadas están congeladas, pendiente revisión. Un respiro callado me salió. Gracias. Harold, dudó. También debe saber que se notificó al departamento legal. Si alguien la contacta reclamando autoridad, refiéralos a nosotros. Lo haré, dije. Y Harold, sí aprecio lo que arriesgaste. Carraspeo. Algunos riesgos valen la pena. Colgué justo cuando Leonela entró a la cocina, descalza, aferrando su celular como arma. ¿Qué hiciste? Me volví, trapo en mano. Buenos días. No juegues a la tonta. Mamá, el banco me llamó. Congelaron todo, hasta el fondo de inversión de Rafael. Está furioso.
Doblé el trapo despacio. Tal vez encontraron algo raro. Su voz se quebró. ¿Raro? Dijeron que todas las cuentas están bajo investigación, que verifican firmas. Les dijiste, fuiste a mis espaldas. Fui detrás de la falsificación. Dije. Su respiración se cortó. Te estaba arreglando las cosas. Por nosotros. Podrías haber perdido todo. Ya lo había perdido. Dije callada. Sacudió la cabeza. Paseando. No entiendes lo duro que trabajé para mantenernos seguros. Rafael dijo. Rafael dijo lo que necesitara. Se congeló. Él no es el problema. No dije, es el espejo. Leonela me miró. La negación parpadeando detrás de sus ojos como vela peleando el viento. Volteaste a todos contra mí. Hasta el banco. Solo puse la verdad derecha de nuevo. Su voz bajó a susurro. Nos destruiste. Caminé pasando y me serví más café. Entonces, tal vez, lo que construimos nunca fue sólido. Se quedó temblando. El celular zumbando con llamadas sin contestar. Afuera, el camión del correo paró en la reja. Vi el sobre arriba mi nombre impreso limpio y solo. El mundo había cambiado de nuevo. Pero esta vez se había sentado a mi favor. La lluvia golpeaba las ventanas fuertes anoche. Un ritmo bajo que casi ahogaba las voces subiendo en la cocina. Me senté a la mesa con mi té, esperando que la tormenta terminara lo que empezó. Leonela irrumpió primero. Empapada y temblando, llamaste al banco, ¿verdad? Gritó. Les dijiste que congelaran todo. No alcé la vista. Deberías cambiarte antes de que te resfríes. Golpeó la mano en el mostrador. Basta de actuar como si esto fuera nada. Mamá, no tienes idea de lo que has hecho. Rafael entró detrás. Cara tensa de furia. Sabe exactamente lo que hizo. Harold Hernández presentó un reporte de fraude. La policía me llamó hace una hora. Una gota de té se derramó de mi taza. ¿Sí? Leonela giró contra él. Dijiste que lo manejarías. ¿Lo intenté? Espetó. Pero está fuera de mis manos ahora. Tienen copias de todo tus firmas, tus correos, hasta las solicitudes de transferencia. Su voz se quebró. Dijiste que estarías seguro. Rafael agarró el respaldo de una silla. Te dije que esperaras, pero no pudiste, ¿verdad? Tenías que apurarlo. Tenías que probar que eras más lista. Lo hice por nosotros, gritó. Por un futuro, por estabilidad, por codicia. Dije suave. Se volvió a mí, ojos ardiendo. ¿Piensas que eres mejor que nosotros? No dije, solo mayor. La mandíbula de Rafael se apretó. Nos tendiste una trampa, Trinidad. Lo querías desde el principio. Querías humillarnos. Quería mi nombre de vuelta. Dije. El trueno retumbó tan fuerte que sacudió el vidrio. Luego vino otro sonido, un golpe firme en la puerta. Leonela se congeló. No susurró. No vendrían. Rafael fue a la ventana, corriendo la cortina. Luces rojas y azules parpadeaban contra el porche mojado. Segundo golpe. Más fuerte. Departamento de Policía de Guadalajara llamó una voz. Tenemos una orden para investigación financiera. Abra la puerta, por favor. La voz de Leonela tembló. Mamá, por favor, diles que es un malentendido. Puedes arreglarlo. Me puse de pie despacio. Falsificaste mi nombre. Dije, eso no es un malentendido. La voz de Rafael subió a gruñido. No digas otra palabra. No tengo que dije. Los papeles ya hablaron. El golpe vino de nuevo. Más fuerte. El control de Rafael se rompió. Azotó el puño contra la pared. Leonela saltó, lágrimas derramándose. Por favor, dijo de nuevo. Más bajo. Mamá, por favor. Caminé a la puerta. Mano firme en la perilla. Detrás. La tormenta rugía más fuerte. Al abrir, la luz del porche se derramó en la cocina afilada, limpia, imparable. 2 oficiales entraron.
lluvia goteando de sus gorras. Trinidad preguntó uno. Sí, necesitamos que confirme unos detalles. Asentí, haciéndose a un lado. Pasen. Todo lo que buscan está aquí. A la mañana siguiente, la casa estaba demasiado callada. La tormenta había pasado, pero su eco aún vivía en las paredes. Me senté a la mesa de la cocina mientras 2 oficiales recogían sus notas finales. El más joven, oficial Ramírez, me miró como si fuera algo frágil que podría romperse con una palabra mala. Señora Trinidad, dijo suave, necesitaremos que pase por la estación más tarde a firmar su declaración. Es solo formalidad. Asentí. Ahí estaré. El mayor, serio y deliberado. Cerró su libreta. Su hija y su esposo han sido llevados a interrogatorio. Tendrán chance de explicar su lado. Claro, dije. Mi voz sonaba lejana. Hasta para mí. Cuando se fueron, la puerta chasqueó con la finalidad de un veredicto. Miré alrededor de la cocina 2 tazas en el mostrador. Una silla volcada. El aire aún pesado con olor a lluvia mojada. Y miedo. Isabel entró por la puerta trasera con una bolsita de papel. Deberías comer, dijo. No tengo hambre. La puso frente a mí, de todos modos. Entonces, finge. La gente siempre mira después de algo así. La miré, cansada. ¿Me compadecen? Aún no saben qué sentir. Dijo callada. Solo saben que una madre llamó a la policía a su hija. Doblé las manos. Piensan que la traicioné. Isabel se inclinó. ¿Te protegiste? Eso no es traición. Aún era mi hija. Susurré. Hasta los lobos crían cachorros. Dijo, pero cuando el cachorro muerde, la madre aprende a mostrar los dientes. Quería decirle que se equivocaba, que no había querido esta victoria. Pero las palabras nunca salieron. Afuera, el sol rompió, su luz afilada en los cubiertos. Isabel me tocó la mano. Lo llamarán fuerza, Trinidad, pero yo sé que es duelo y ley. Asentí lento. Es las 2. Se levantó para irse, pausando en la puerta. Cuando pases por la clínica la próxima semana, trae los documentos. Guardaré copias seguras. Después de que se fue, me serví otra taza de té y miré la silla vacía frente a mí, la que Leonela solía llenar. El calor en mi pecho se sentía extraño, desconocido. Por primera vez en años, no era miedo. Era libertad con cara de tristeza. Pasaron semanas antes de que pudiera soportar el sonido del silencio de nuevo. La casa se sentía hueca al principio. Cada cuarto resonando los pleitos que una vez la llenaron. Una mañana. Empujé los muebles a un lado y abrí las ventanas. El aire era afilado, trayendo el leve olor a sal de la costa. Mojé un pincel en un balde de pintura crema suave y empecé a cubrir las paredes de la cocina, las mismas que habían visto traición. Gritos y verdad rompiendo libre. Isabel llegó a mitad, con sándwiches y esa misma sonrisa cansada. ¿Pudiste haber pedido ayuda? Dijo. Necesitaba hacerlo sola. Respondí. Me vio trabajar un rato. Ya se ve diferente. Debería, dije, es mía de nuevo. Isabel se recargó en el marco. Los vecinos preguntan por ti. Piensan que te mudarás. Me mudé. Dije callada. Solo no fuera de la casa. Cuando la última capa secó, me senté a la mesa y miré alrededor. Las paredes ya no recordaban su enojo. El refrigerador zumbaba suave, constante y calmado. Alcancé el congelador y saqué la bolsita de plástico con el último pedacito de hielo. Adentro. La nota se había descolorido. Pero las palabras seguían ahí. Nunca subestimes a una madre. Isabel me tocó el hombro. ¿La guardas? Asentí. Como recordatorio. ¿De qué? De que incluso cuando todo se rompe, dije, algunas cosas aún se pueden reconstruir. La luz cambió por el cuarto. Callada y amable. Por primera vez en meses, la casa no se sentía embrujada, solo habitada honestamente.
Imperfectamente. Mía. Isabel sonrió, susurrando. Tal vez ahora pueda respirar de nuevo. Tal vez, dije. Tal vez las dos podamos. Empezó con un solo toque un domingo por la tarde. Pensé que era Isabel. Pero al abrir, una mujer estaba ahí, aferrando un bolso roto y una disculpa. Se llamaba Rosa. Tenía raíces grises bajo tinte descolorido y ojos que se habían quedado sin excusas. Señora Trinidad, dijo suave. Isabel me dijo que tal vez tuvieras espacio. Solo unas noches. Miré más allá a la calle, al mismo lugar donde una vez vi a mi hija irse manejando. Puedes quedarte, dije. Esa noche preparé sopa para dos. Rosa comió despacio, como si cada cucharada necesitara permiso. Entre bocados, dijo que su hijo había vendido su casa sin decirle. Luego lo llamó decisión de negocios. No pedí detalles. Algunas traiciones no necesitan traducción. Una semana después, vino otra mujer, Nadia, viuda sí, a la que su yerno había engañado con sus ahorros. Llegó con una maleta sola y una lata de galletas de azúcar. Aún horneo, dijo. Mantiene las manos ocupadas cuando el corazón no escucha. Para la tercera semana, éramos 5. Isabel lo llamó la casa callada. Pero ya no era callada. Siempre había sonido de cocinar. Risas. Historias compartidas, susurradas sobre té. Algunas noches nos quedábamos despiertas demasiado, hablando del momento exacto en que cada una se dio cuenta de que el amor puede pudrirse si no se cuida. Las vi llenar el espacio que una vez se sintió como tumba. Rosa empezó a cuidar el jardín. Nadia organizó la despensa. Una mujer más joven llamada Carla pintó la sala color mantequilla y dijo: «Este lugar se siente vivo de nuevo». Una tarde, mientras la tetera silbaba y las risas de las mujeres flotaban de la cocina, Isabel dijo: «Has convertido esta casa en hogar para las olvidadas». Sonreí débil. Se convirtió sola en lo que necesitaba ser. Isabel tomó mi mano. «Sabes que esto no es solo por ellas». Miré al pasillo donde la luz del comedor tocaba cada puerta abierta. Tal vez, no dije. Tal vez es recordar que nadie sana sola. Afuera. La luz del porche brillaba la misma que una vez quemó mi soledad. Ahora era señal para cualquiera aún vagando en la oscuridad. Era tarde de tarde cuando vi el carro parar al final de la entrada. Conocía el sonido de ese motor dudoso. Nervioso, Leonela bajó despacio, más delgada de lo que recordaba. Cabello recogido en forma que la hacía verse más joven y mayor a la vez. Pausó en el porche, manos temblando alrededor de la correa de su bolso. «Mamá», dijo suave. Me limpié las manos en un trapo de cocina. «Encontraste el camino de regreso». Sus ojos se llenaron, pero no se acercó. No estaba segura de que me dejaras entrar. «No cierro con llave de día», dije. «Confunde al cartero». Eso rompió algo en ella. Dio una risa pequeña e irregular y subió los escalones uno a uno. Al llegar a la puerta, no me abrazó. Solo se quedó ahí, esperando permiso que no necesitaba. «Entra», dije. «Adentro». Miró alrededor como si la casa fuera museo de su propio pasado. «Está tan callada», susurró. «Callada puede ser honesta», dije. «Te dice lo que has ignorado». Nos sentamos a la mesa de la cocina. Le serví té. Igual que siempre, 2 cucharadas de azúcar. Una gota de leche. Envolvió los dedos alrededor de la taza como tratando de aferrarse a algo que aún calentara. «Te debo una explicación», dijo. «Te debes una a ti misma», respondí. Asintió, mirando el vapor. «Rafael dijo que estabas fallando, que tenía que actuar rápido antes de que el Estado o el banco se involucrara. Dijo que sería temporal, que una vez arreglado, pondríamos todo de vuelta y tu nombre. Y le creíste». Quería creerle, dijo. Era más fácil que creer que me había convertido en él. Su voz tembló. Y por primera vez en años,
Vi a la niña que solía ser la que se escondía detrás de mí cuando el trueno la asustaba. Me hizo pensar que te salvaba, dijo. Pero no, me salvaba a mí de sentirme chica, de estar equivocada, de necesitarte. La tetera silbó leve en la estufa, pero ninguna se movió. Fui a verlo la semana pasada, siguió. Quería que testificara que todo era idea tuya. Le dije que no. Estudié su cara, el agotamiento ahí, la vergüenza, el leve alivio que solo viene después de que la verdad no tiene dónde esconderse. ¿Qué le pasó?, pregunté. Se fue, dijo simple. Las acusaciones lo alcanzaron. Salió de la ciudad. ¿Y tú? Perdí todo, dijo. Las cuentas, el carro, el departamento. Tengo un trabajo en un restaurante. No es mucho, pero lo gano honesto. Alcanzó mi mano, pero paró a mitad. No espero que me perdones. Solo necesitaba decirte que lo siento. El viento afuera rozó la luz del porche. Pensé en todas las noches que dejé esa luz encendida por ella. Por memoria. Por algo como esperanza. Fuiste cruel, dije callada, y descuidada, pero entiendo cómo la gente se pierde cuando tiene miedo. Sus lágrimas cayeron silenciosas. Aún tengo miedo. Entonces tienes algo de dónde reconstruir, dije. Me miró largo. Luego susurró. ¿Me odias? Sacudí la cabeza. No. El odio toma energía que ya gasté. Su boca tembló en sonrisa que no llegó a los ojos. Has cambiado. Tú también, dije. La diferencia es yo me quedé. Nos sentamos en silencio. Té enfriándose entre nosotras. Dos mujeres que por fin dejaron de fingir ser algo más que lo que se habían convertido, madre e hija. Separadas por verdad, pero unidas de nuevo por consecuencia. Cuando se fue, no la seguí a la puerta. Solo escuché el sonido de su carro desvaneciéndose por la carretera. Más suave cada segundo. Hasta que el silencio regresó no vacío, sino ganado. Pasaron meses callados, como la marea retrocediendo después de tormenta larga. La casa había cambiado. Yo también. Cada tarde, cuando el sol se hundía detrás de los árboles de magnolia, encendía la luz del porche, la misma que Gabriel instaló hace años, la que Leonela corría hacia después de oscuro. Su brillo se derramaba suave por los escalones, no como señal de espera, sino como promesa de que la noche ya no me asustaba. Isabel visitaba seguido, trayendo su calma constante. «Aún dejas esa luz encendida», dijo una tarde, dándome una canasta de limones de su jardín. «Se siente bien», le dije. No por quién podría volver, sino por lo que me convertí después de que se fueron. Sonrió, rozando su mano en la barandilla. «Guadalajara te sienta de nuevo. El aire es más ligero aquí. Tal vez por fin aprendí a respirarlo». Nos sentamos un rato, escuchando el zumbido callado de la ciudad, tráfico lejano, risas de patio vecino, el sonido de vida continuando sin permiso. Isabel sorbió su té. «¿Crees que vuelvas a visitar?» «No sé», dije, «pero espero, donde quiera que esté, vea la luz y sepa que no es enojo lo que la mantiene encendida». Cuando Isabel se fue, me quedé en el porche un poco más. El brillo tocaba el camino, el jardín, la calle vacía. Pensé en las mujeres que ahora llenaban otras casas como la mía, las que habían reconstruido después de ser borradas. Tal vez ellas también dejaban sus luces encendidas. Me volví a la puerta, susurrando a la noche. Esto no es esperar, es recordar que sobreviví. Y mientras el aire se suavizaba con primavera, dejé la luz encendida constante, cálida y sin miedo. Los días se estiraban como hilos de miel, lentos y dorados, con el aroma de las flores de magnolia flotando pesado en el aire de Guadalajara. Ya no era solo mi casa, era un refugio vivo, lleno de voces suaves y pasos que no pedían permiso para existir. Rosa había plantado chiles y tomates en el jardín trasero,
y cada mañana salía con su sombrero viejo, regando con cuidado, como si cuidara heridas propias. Estas plantas me recuerdan que todo crece si le das chance, me dijo una vez, mientras arrancaba una hoja seca. Nadia, con sus manos expertas en la cocina, preparaba mole los domingos. El olor a chocolate y especias llenando los pasillos, atrayendo a las demás mujeres a la mesa con platos humeantes. Carla, la más joven, había colgado cortinas nuevas en la sala, de un azul cielo que recordaba el mar de Puerto Vallarta, y pintaba murales en las paredes flores, pájaros, mujeres con espaldas fuertes y miradas firmes, para que nunca olvidemos quiénes somos ahora, explicó, con pincel en mano y manchas de pintura en las mejillas. Una tarde, mientras ayudaba a Rosa a colgar ropa en el tendedero, sentí el sol calentando mi piel como un abrazo olvidado. Las sábanas ondeaban como banderas de paz, y por primera vez en mucho tiempo, reí de verdad una risa que salía del pecho. No forzada. Mira, Trinidad, hasta las nubes parecen más amables, dijo Rosa, señalando el cielo. Y tenía razón. Las tormentas internas se habían disipado, dejando espacio para estas pequeñas victorias, una taza de café compartida al amanecer, una historia contada bajo las estrellas, un abrazo cuando las lágrimas venían sin aviso. Leonela no había regresado desde aquella visita, pero a veces recibía cartas suyas, escritas a mano en papel sencillo. En la última, hablaba de su trabajo en el restaurante, de cómo servía mesas con una sonrisa que ya no era fingida, de noches en que miraba el cielo y pensaba en la magnolia. Mamá, estoy aprendiendo a sostenerme sola, como tú me enseñaste sin palabras. Escribió. No respondí de inmediato. Guardé la carta en el cajón con la nota congelada, ahora derretida y seca, como un talismán de lo que había sido y lo que podía ser. El perdón no era un acto grandioso, sino estos hilos finos que se tejían día a día. Sin prisa, una noche, las mujeres organizaron una cena en el porche, tamales envueltos en hojas de maíz, atole caliente, música suave de un radio viejo que Carla había reparado. Bailamos descalzas sobre las tablas, risas mezclándose con el canto de los grillos. Isabel llegó con una botella de mezcal, y brindamos por las que habíamos sido borradas, y ahora nos redibujábamos. Por las madres que no se rinden, dijo Nadia, alzando su copa. Sentí un nudo en la garganta, no de dolor, sino de algo más dulce gratitud. Esta casa, que una vez me olvidó, ahora me recordaba cada hora que la fuerza no grita. Susurra en las luces que dejamos encendidas para las demás. Al final de la noche, cuando todas se fueron a dormir, me quedé sola en el porche. La luz seguía brillando, atrayendo polillas como secretos suaves. Pensé en Gabriel, en cómo habría sonreído al ver el jardín floreciendo. Las voces llenando los cuartos. Lo hiciste, Trinidad. Me dije en voz baja. No era el fin de la historia. Solo un capítulo nuevo. Escrito con manos temblorosas pero firmes. La primavera traía promesas, más mujeres tocarían. Más luces se encenderían en otras casas de Guadalajara, de Monterrey, de cualquier rincón donde una madre decidiera no ser un rinconcito. Y yo, con 69 años bien vividos, seguiría aquí, respirando profundo, dejando que la noche entrara sin miedo. Porque sobrevivir no era solo resistir, era iluminar el camino para que otras no tropezaran en la oscuridad. La luz del porche parpadeó una vez, como guiñando un ojo, y supe que todo estaba bien.